Buenas tardes a todos. Tenemos la segunda escuela para familias de este curso que organizamos desde Grupo Sorolla Educación, todos los centros de Grupo Sorolla, Martí Sorolla, la de Besa Carlet, la de Besa Elche, desde los gabinetes psicopedagógicos de estos centros, pues este año al ser un año especial, pero bueno, esto ya nos lo quedaremos para otros cursos también. Estamos haciendo las escuelas para familias online. Esta segunda escuela para familias es sobre el mundo socioafectivo en época de pandemia para adolescentes en secundaria y bachillerato. Y bueno, pues nos va a hacer la ponencia Montse Tormo, que es psicóloga infantil y juvenil, que ella ha trabajado también mucho el campo de la discapacidad y se dedica a la clínica, pues por lo menos con Julio Verne colabora mucho en esta parte y nos ayuda mucho. Y bueno, pues ella nos va a hablar sobre pues el tema de la pandemia, cómo está afectando a nuestros adolescentes y desde el punto de vista del acompañamiento y la ayuda, cómo podemos enfocarlo desde las familias. Pues Montse, cuando quieras. Perfecto. Empiezas, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Lo primero es dar las gracias al equipo de psicopedagógico de Julio Verne por contar conmigo y la verdad estar tan presentes en la vida de las familias. Yo también quería desear que estuvierais todos lo mejor posible dentro de esta situación un poco tan extraña y que nos ha venido a todos un poco de nuevo y nos hemos tenido que readaptar. Ahí también doy las gracias a los coles porque creo que no se os está valorando lo suficiente todo el trabajo y el énfasis que hacéis para haber conectado con cuando estuvimos confinados como con ahora, en los tiempos de ahora, que a pesar de estar en presencial, pues tenéis que sacar recursos de debajo de la chistera. Otra cosa importante para mí es, yo siempre voy a decir los adolescentes o muchas veces me escucharéis decir los papás, pero me refiero tanto a masculino como femenino, ¿vale? Porque como hay poquito tiempo no me puedo parar a decir los y las adolescentes, para mí es más jaleo. Bueno, como ha dicho Cristina, yo ya hace muchos años me dedico a lo que es infancia y adolescencia, empecé con discapacidad. Y mientras me formaba en la parte más clínica, en un espacio más cerrado para trabajar con adolescentes dentro de lo que es niños adolescentes dentro de lo que es la normalidad, que no hay un daño neurológico. La intención de esta charla, para mí es muy importante entender qué pasa, qué procesos psicológicos se dan en la adolescencia para luego poder buscar y ofrecer herramientas a las familias para que podamos acompañarles y ayudarles, como bien ha dicho Cristina. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría poner es un anuncio que habla un poco, ¿no?, de esa sensación que nos crea cuando pensamos en la adolescencia. Si me permitís, voy a parar de compartir. Sé que esto es un poco rollo, pero creo que es para romper un poquito así el hielo. A ver, paro de compartir esto. Vale, ahora vuelvo a compartir. Incluyo el audio. Vale. No sé si alguien lo habrá visto. ¿Se ve? Sí. ¿Y ahora? ¿Lo veis? Sí, lo que no sé si se escucha. A ver. Vamos allá. Sí, se escucha, Montse. Vale. What do I think of adolescence? Uf. Los adolescentes, no tengo que pensarlo más, un dolor de cabeza. Faul, egoístisch und grausam. Irrespetuosos, maleducados, egoístas, egocéntricos. Bu fekkente ni noonu la ñu nar a doxalee dañuy perdre seen temps. Miran, opinan y pasan. They're hard to be around. They're just difficult to be around. One minute they're fine, next minute they're in tears. Complicado. Es que es joven, ¿no? Es que claro, que no.
Solo piensan en la diversión, en pasar el rato, en estar en el colegueo. They don't want to engage anymore. Solo van a lo suyo. Les falta empuje. Lo pondría todo a trabajar, a picar piedra para que supieran cómo son las cosas. No puedo. Creo que los adolescentes es la palabra que los define. No puedo. Y tienen todo hecho, no luchan por nada. Porque no tienen metas ni sueños. Lo que más me molesta es la falta de compromiso. Cualquier tipo de disciplina que necesite una constancia es inviable. El egoísmo. Solo piensan en ellos. No creo que el futuro esté claro con esta generación. ¿Diga? Sí, soy yo, dígame. Sí. Sí. Cierra. Cierra. Me pones la piel de gallina ahora mismo. Qué maravilla. ¿Y yo qué he hecho? We need them more than they need us. Fico feliz, muito feliz. Bueno, espero que también os haya puesto los pelos de gallina. A ver, dejar de compartir. ¿Por qué no puedo ahora? Luego... En la flechita. Sí, ya voy. A Otra. ver... Aquí... Vale. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado el vídeo? No veo si me hacéis comentarios ni nada. No sé por qué Sí, será. bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, Monse prefiere que sea más interactivo y que participemos, aunque luego al final de la charla también podemos tener un espacio para preguntas, pero en principio, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede o bien levantar la mano, que está la opción de la manita aquí en Teams, o escribirlo por el chat, o ponerse el micro y hacer la pregunta en alto. O sea que están las tres opciones. Vale. Pues nada, lo que os comentaba, que a ver, cómo os habíais sentido al ver el vídeo. Porque bajo mi punto de vista y de muchos compañeros y compañeras, el hecho es que cuando se habla de un adolescente, nos viene a la cabeza son aspectos bastante negativos sobre cómo viven ellos la vida, ¿no? Qué deseos tienen, qué miedos tienen. Es como que hay unas características que ya se les pone sin ver la individualidad de cada uno. Ay, ahora ¿cómo paso? Ah, vale. Este vídeo a mí me sirve un poco para poder explicar realmente el por qué tenemos esa sensación de esa etapa. Y es que la verdad que la adolescencia es el periodo, creo yo, con más conflictos a resolver, en el que nadie, realmente nadie, es capaz de entenderlo al 100%. Entonces, ¿qué pasa en la adolescencia? Que realmente nos es tan difícil de asumir a los adultos. Por una parte, es el momento en el que se va a consolidar de una vez lo que es la identidad de cada uno. Porque si recordamos, en la etapa de 3-4 años empieza el tema de la oposición, de las rabietas y demás. Es la primera intención de crear una identidad separada de papá y mamá. Pero realmente en la adolescencia es como que hay una ruptura de lo que siempre nos ha identificado con los
con los papás, las mamás, lo que es la familia, para poder nutrirse de aspectos exteriores de la familia y construir aquello que nosotros, como ya somos como adultos. La necesidad es la de establecer nuevas relaciones hacia el exterior, por lo que os he dicho, para nutrirse. Se desvinculan de la familia por la necesidad de encontrar cosas más allá de lo que se les ha dicho siempre los padres. Y es una oposición y transgresión de la norma porque vuelven a necesitar los límites y las normas, aunque las odien. ¿Por qué? Ay, que se me va. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, yo lo que me gustaría es que os quedarais con 3 aspectos, con estos 4 aspectos importantes. Uno, por una parte, se está construyendo y se está poniendo en juego el cómo vamos a ser y cómo vamos a afrontar las relaciones de adultos, que para poder hacer eso necesitan, por una parte, romper con el sistema familiar que han tenido siempre, que se van a nutrir de todo lo que venga de fuera y para ello van a intentar buscar transgredir las normas, la oposición, la negatividad para poder ellos poner lo suyo en juego. ¿Qué características vemos? Pues como muy bien han descrito en el anuncio, son egocéntricos, solo buscan placer, empieza el interés por lo sexual, vista la sexualidad como la adulta, la de busco el placer, me excito y llego a un fin. Buscan siempre el reconocimiento externo, de ahí que toda la importancia del investir todo el cuerpo, de exhibirse, de querer marcas o querer ropa X. Todo este tema también es por buscar ese reconocimiento externo. Son muy idealistas, ellos ven las cosas muy fáciles. Esa fantasía infantil de, yo quiero ser mamá, pues ahora empieza a decir, pues yo quiero ser modelo o quiero ser futbolista. Es decir, son idealistas también en cuanto a valores justos de justicia. Es que no es justo, es que debería de... Todo este tema de justicia también ellos son muy ideales. No sé si me explico bien, pero luego pararme si lo necesitáis. Otro aspecto importante es que buscan apoyo entre iguales. Claro, entre ellos se entienden más. Si buscan apoyo en un adulto, el adulto le va a decir lo que cree que es lo correcto y ellos no necesitan sentir lo que es lo correcto. Sentir a nivel de conversación entre iguales lo que es lo correcto. Ellos van a pensar a ver qué hacen ante una situación y cómo lo afrontan desde su propia edad y sus habilidades y capacidades de ese momento. También es bastante común que se identifiquen con ciertos estereotipos. Vemos que en chavales, a lo mejor a los 11 años, tienen una forma de vestir o escuchan cierta música y empiezan todo lo que es en la parte del instituto, de la ESO y sobre todo de la ESO, y empiezan a vestir de negro, se quieren teñir el pelo de X color. Características así que lo que están intentando hacer ellos es incluirse y sentirse integrados dentro de un grupo. A nivel emocional, ¿qué es lo que encontramos? Se vuelven mucho más inseguros, aunque sean nenes que han tenido una base socioemocional fuerte, se vuelven inseguros, se vuelven temerosos, empiezan a tener miedo al ridículo o les aparece más esa vergüenza, ese miedo al ridículo. Padecen ansiedad y culpa, es decir, si hay una característica, que luego la veremos y os la explicaré, muy característica es la culpa en estas edades. Y luego también la soledad. Si preguntas a un adolescente o en un tratamiento con jóvenes, en el fondo, lo que más se sienten son solos. No entienden que no perciben esa comprensión por parte de las familias, por parte de los adultos. Entonces, esas emociones están ahí. Luego veremos cómo la pandemia ha jugado un papel para agravar todas estas emociones propias ya de la adolescencia. Claro, ¿qué es lo que recibimos por parte de los adolescentes? Que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Pues que niegan sus sentimientos. ¿Te pasa algo? No. ¿Estás bien? Sí, claro, porque a mí qué me pasaría, pero si yo, fenomenal. Y cuando se les ve que están pasándolo mal, que están tristes, se muestran hostiles y poco cooperativos. Y yo creo que esto en el cole también, en los colegios e institutos, también lo veréis. Todo esto estamos hablando de características que se dan en mayor o menor intensidad. Pero si son nenes o si son adolescentes que
normalmente eran cooperadores en clase, que participativos, podemos ver que llegada a cierta edad ya no son tanto. Después no confían en los padres. Luego hablaré de lo que es la amistad entre padres e hijos y lo peligrosa que es a veces. Porque lo habitual es que no confíen en los padres para decirles ciertas cosas. Se enfrentan a la autoridad entendida como límites y normas. Siempre van a estar buscando el probar todas las cosas así un poquito más peligrosas. De ahí que esté el miedo al consumo de alcohol, de sustancias, el que se metan en bandas donde los pensamientos o los valores sean un poco extremistas, etc. No aceptan órdenes ni mandatos y esto va a ser muy importante para poder acompañarlos en este proceso y para poder decirle las cosas. Son muy desconsiderados con la familia. Es bastante habitual tener conflictos es que ya no quiere venir de viaje con nosotros y mira que nos vamos a la nieve porque a él le gusta esquiar o porque a ella le gusta esquiar. Bueno, pues claro, ellos necesitan establecer otro tipo de relaciones. Y los viajes y situaciones de comidas de Navidad, pues Nochevieja y todo esto, ahora que vamos para Navidad, pues empieza a ser mucho más pesado el estar con la familia. Se defiende de cualquier opinión que venga de un adulto que lo limite. ¿A qué me refiero? Si es, por ejemplo, un actor, una actriz, los típicos youtubers, pueden tener 50 años que les irá bien, solamente porque no es ni papá ni mamá ni profes que son los que normalmente tienen que estar ahí ayudándolos en este proceso. Y claro, también se sostienen los ideales del líder del grupo. ¿Esto qué quiere decir? Podremos ver muchas situaciones en que nuestros hijos e hijas estén en un grupo y percibas que el joven no está pensando igual que el que lleva un poquito el ritmo del grupo, pero aún así lo defiende. Esto tiene que ver mucho con la necesidad de estar integrado en el grupo, ¿vale? De sentirse igual que en ellos. Como os decía, la culpa es algo que ellos, es una de las emociones, de los sentimientos que están gestionando. Ellos aún no tienen herramientas para aceptar que sus conductas, que sus actitudes hacia nosotros, hacia los demás adultos, pueden sentirse culpables de ello. Es decir, ¿qué van a hacer cuando ellos sienten culpa, que sienten que algo les ha salido mal, sienten que algo han hecho mal? Lo van a poner en los papás, en las profes. Típico ejemplo de, ¿pero tú has estudiado el examen? ¿Cuánto tiempo le dedicaste al examen? No, es que puso un examen súper difícil. Ya, la culpa es de la profe que ha puesto el examen difícil, ¿no? La culpa no es tuya de que no has podido estudiar. Entonces ahí vemos cómo es un poco este es un ejemplo, es una imagen que a mí me gusta ponerles a ellos. Yo la tengo impresa para ayudarles a asumir ciertas cosas. Y también un poco ese paso entre la infancia y la adultez, que implica que ciertas emociones las tengan que primero poner fuera, que alguien se las machaque y dárselas un poquito machacaditas, como a los nenes pequeñitos, con la tristeza, el enfado y todo este tipo de emociones. En este momento lo que ellos intentan sacar fuera es la culpa, no la pueden tolerar. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bueno, yo sigo. Si le preguntásemos a un adolescente, a un joven, estas serían un poco las respuestas que darían. Necesita sentirse independiente, necesita tener éxito en el grupo, necesita ser aceptado y que le quieran, necesita saber hasta dónde pueda llegar por él mismo, de ahí toda la transgresión de las normas, esa necesidad de que ya no le ayuden en las tareas del colegio, la necesidad de tener la habitación desordenada y saber hasta qué punto él puede aguantar y ponerse a limpiarla. Necesita equivocarse para aprender, este tema es muy importante. La necesidad de que confíen en él, la necesidad de ser como él quiera ser, no con los ideales y los deseos de los papás. Y sobre todo necesitan que los escuchen y acepten las opiniones diferentes. Pero claro, a todo esto nos llegó la pandemia.
qué ha pasado con esas cabezas que necesitan tanto el estar fuera de casa, que el espacio del colegio para ellos es un punto imprescindible para poder conectar con los demás, para poder nutrirse de experiencias con los demás, para poder gestionar emociones que en casa no se van a poder gestionar. Bueno, ¿qué es lo que yo he percibido desde la clínica y lo que muchos profesionales pues hemos estado intentando averiguar? La verdad que la pandemia ha sido algo inesperado. Es un reto a nivel de comprensión de cuál será la magnitud a nivel socioemocional. Yo aún no la sé realmente, porque está apareciendo un poco de todo. Es algo que no está en nuestro control realmente, porque si las cosas las controlamos, pues como que nos es más fácil adaptarnos, pero realmente ha sido algo que tuvimos que cortar de un día para el otro. Era como que todo estaba ahí, todos estábamos ahí intentando entender qué estaba pasando en Wuhan, qué estaba pasando en otros países, pero que a nosotros no nos iba a pasar, ¿no? Tiramos un poquito la pelota fuera, porque también es algo que no controlamos. Claro, una paciente un día me dice, es que, Monse, me siento como que me han cortado las alas. Digo, a ver, explícate. Dice, es que claro, ya no puedo hacer nada de lo que necesito hacer. Y claro, si nos paramos a pensarlo, realmente esto nos ha pasado también a los adultos. Al menos yo, voy a poner yo mi ejemplo porque es la que está hablando ahora, pero claro, yo llevaba un ritmo de trabajo, un ritmo de ejercicio, un ritmo de todo. Y de repente me dicen, no, es que te tienes que quedar en casa, organízate y pasa todo el tiempo, 24 horas en casa. Los 15 primeros días, bien, pero cuando ya te dicen, no, es que esto se alarga. Claro, ahí yo creo que la mayoría de las personas hemos sentido pánico, miedo, angustia, inseguridad de lo que pueda pasar, esa falta de libertad que tanto se añora y con todo ello lo que hace es nuestro sistema emocional se activa la alarma. Luego veremos en los jóvenes qué sistemas de alarma se les ha activado. Pero también, bueno, ha sacado lo mejor y lo peor de cada uno. Yo creo que si las familias que me estáis escuchando ahora en estos momentos podéis pensar en cómo fueron los primeros días, cómo fue hacia mitad del confinamiento y cómo fue hacia el final de ese confinamiento. Yo creo que no ha habido una escalerita donde cada vez hemos podido gestionar mejor las cosas, sino que ha sido un poco una montaña rusa. Y luego también lo que ha producido la pandemia es una alteración del tiempo y del espacio, ¿no? A ver. Esta montaña rusa es la que yo me encontré y a partir de aquí me gustaría explicar un poquito las diferencias individuales que yo he percibido en jóvenes. Por una parte, al principio, muchos de ellos vivieron como un shock, como lo que he comentado. Luego también estuvo la decepción. Es que, pues mira, se me ha quedado pendiente un examen. Tenía una alumna de segundo de bachiller y estaba decepcionada porque no le iban a poder valorar el comportamiento en clase. Y le daba mucha rabia porque quería hacer medicina y, claro, las notas le llegaban donde le llegaban. Pero, claro, yo decía, es que sé seguro que el presentar trabajos de forma presencial, la exposición de trabajos me iban a dar puntos. Bueno, al final todo esto... lo que os decía, los coles sí que han podido resolverlo y, bueno, pues si no se valoran unas cosas, se valoran otras, pero que sí que hubo mucha decepción. En otros pacientes vi ilusión de que el mundo se parara. Y se parara porque llevaban bastantes cosas, no estaban pudiendo con todo. Habían asignaturas que iban a dejarse o que ya no iban a hacerle el esfuerzo. Luego también entró un poquito la desconfianza. La desconfianza, lo que nos están diciendo, esa parte un poquito más paranoica, ¿no? Lo que nos están diciendo es verdad, de ahí un poquito el tema de los negacionistas que ha aparecido. Otros vivieron pues, con mucho agobio, pero en todos los momentos ha habido miedo, muchísimo miedo. Y en el caso de los jóvenes no ha habido tanto miedo a la pérdida de personas, de familiares, pero sí a ese miedo a no volver a que el mundo no vuelva a ser como era. Perdonar.
a mitad del confinamiento, cuando ya era la segunda vez que nos decían que nos teníamos que seguir quedando en casa, que la cosa no iba bien, que estaban habiendo tantísimos muertos, que todo esto, claro, había un cansancio. Yo con los pacientes que hablaba, porque muchas veces era vía WhatsApp, no quisieron conectarse muchos de ellos. Y sigue viviendo un poco ese cansancio. Puede ser también porque yo también estaba empezando a cansarme, también estaba empezando a enfadarme, a aburrirme ya dentro de mi casa, a que cualquier cosa me molestara. Pero en cambio también hubo quien se sintió estable, que se sentía bien en esa burbuja, en esa casa o en esa habitación que se había construido. También estuvo la soledad. Todos los conflictos con la familia, a partir de la primera quincena, empezaron a surgir y la verdad que hubieron conflictos graves. A lo que me refiero de salir de casa, de irse de casa, buscar refugio en casa de algún tío, etc. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a decirnos que ya podemos empezar a hacer algo de ejercicio, a salir una horita, bien muchos alegría de qué bien vamos a poder hacer lo que hacíamos. Descontrol, voy a salir y ya, porque esto ya se ha terminado, ¿no? Esa fantasía de ya ha terminado, ya no pasa nada. En otros vi miedo, pero ¿cómo será cuando vayamos a salir? En otros, pues la soledad de ¿y ahora qué? ¿Con quién voy a poder quedar? La tristeza de cómo habrá cambiado todo, de no sé ahora cómo me voy a sentir, la desesperanza. Y en otros muchos la frustración. ¿La frustración de qué? Y un poco esa rabia se acrecentó muchísimo. La frustración de que las cosas no fueran como ellos se habían imaginado. Y yo creo que esto a los adultos también nos ha pasado un poco. Esa necesidad de salir de esto ha provocado que la frustración no sea intolerable en algunos momentos, pues el tener que trabajar con mascarilla, con niños muy pequeños, ellos el tener que quedar y estar con la mascarilla. Si paramos a pensar en toda esta montaña rusa emocional que han vivido y que hemos vivido, porque yo creo que en ese momento muy poco se diferencia las emociones y sensaciones de los jóvenes a las nuestras. Aquí, a nivel individual, que yo creo que es para pensarlo, es decir, aquellos aquellos jóvenes que han manejado mejor el estar en casa, el aceptar un poquito que el mundo pare, el no ir al instituto, el tener que no ver a los amigos o verlos a través de las redes sociales, estaban contentos, se sintieron a gusto, fueron capaces de gestionar ese tiempo y ese espacio. Pero en el fondo lo que hay es unas dificultades en habilidades para estar con los iguales, para comprender el mundo de los iguales, para afrontar la realidad escolar, para implicarse en el mundo de los deberes, de los exámenes, en poder organizar todo eso. Es decir, los nenes o los jóvenes con los que yo sí que trabajaba toda la parte de habilidades sociales y de comprensión de cómo funcionaba el mundo, esos de hecho lo han pasado peor al empezar, al desconfinarse. Es decir, había muchos de ellos que no querían desconfinarse. En cambio, también he percibido que chavales y chavalitas jóvenes que estaban con sustancias tóxicas, no les ha sido tan difícil el no saber cómo conseguir pues, la marihuana para fumar o cómo conseguir salir a tomarse 2 cubatas. No sé si, claro, aquí ya hablamos de jóvenes, pero hay diferentes, esto se me ha pasado comentarlo porque me he ido esto, pero cuando hablamos de adolescencia hay como varias etapas. La primera, o la más complicada, que es donde el volcán está, saliendo por todos los lados, la lava está saliendo por todos los lados, es de 13 a 15 años, es una etapa muy difícil. Uy, ¿me escucháis bien? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Vale, es porque me acaba de decir que la wifi no estaba, no sé.
Sí, Vale, de vale, vez en yo cuando sigo. te saldrá eso porque hay alguna desconexión, pero mientras te escuchemos no te preocupes, Monse, que de vez en cuando sale eso. Vale, vale, gracias. Bueno, yo continúo. Estaba comentando lo de las etapas. Después está la etapa de los 15 a los 16, que ahí vemos como los chavales que quieren estudiar como que se aplican y los que no quieren estudiar pues ya empiezan a mostrar otro tipo de inquietudes. Y luego ya está la etapa de lo que es los jóvenes que van más para bachiller. Un joven que entra en un bachiller normalmente tiene más herramientas de gestión emocional y tiene un poquito más claro lo que quiere en el futuro, estudiar o que le gusta o que no le gusta. Pero la época más conflictiva es la de los 13 a los 15 años. ¿Por qué? Porque realmente ahí es cuando menos se conocen, cuando está toda la influencia de los cambios hormonales, el cuerpo cambia muy rápidamente y ellos se tienen que acostumbrar a esos cambios, cosa que muchas veces no están de acuerdo con esos cambios. Los chicos sobre todo, pues claro, todo se hace más externalizante. La voz de los chicos hace pitidos, a las chicas empiezan a salirles ya el cuerpo así más femenino, las tetas, las caderitas y demás. Entonces lo que yo os comentaba era que sí que he visto durante todo lo que fue el confinamiento, sí que han habido cambios según el tipo de joven, ¿no? Y me había quedado un poco en los jóvenes o los adolescentes que lo habían pasado, pues bueno, que habitualmente pues estaban en consumo de alguna sustancia y que no les había costado tanto, ¿vale? Luego explicaré un poco el porqué, ¿vale? Yo esto lo doy así como pinceladas y luego me meto un poquito más. En cambio, la mayoría de ellos, lo que os comentaba, como que ha explotado toda esa necesidad de estar con los iguales, de tener su espacio en el mundo, de estar en el instituto haciendo y deshaciendo, eso se han visto muy afectados. ¿Por qué? Porque las familias, yo creo, nadie estaba preparado, pero estar con un adolescente 24 horas al día, con toda la carga emocional puesta en los adultos, como la culpa, la frustración, la rabia, eso es muy difícil. Entonces han habido familias que lo han pasado muy mal por no saber por dónde tirar con ellos, porque claro, vemos que el deseo del adolescente es no estar en casa. La realidad nos dice que tenemos que estar en casa y los padres tienen que aceptar que un chaval con esa necesidad esté todo el día como tirándole una pelota. A todo Monse, esto, tenemos una pregunta de una mamá. Cuando tú quieres le damos paso. Ya. Esther. A ver, es que no sé si no lo he oído bien. Estabas hablando de etapas 15 y 16 y que me he quedado que ahí estaban pues ellos ya los que se querían centrar a estudiar o los que... Y a partir de los 16... A ver, esto es más o menos. O sea, 16 ¿hasta qué etapa más o menos? ¿Hasta cuándo se supone que acaba la adolescencia? Uy, buena pregunta. Bueno, yo digo que no la he acabado todavía, pero bueno. Ahí está. Pero vamos, es más el estándar. Vale, la adolescencia... Disculpa, ¿qué pasa a partir de los 16, 17? Porque incluso estoy oyendo que a partir de que ya son como mucho más malos todavía, ¿no? A partir de 17. Vamos, me ha llegado alguna persona con esa experiencia. Vale, yo te comento lo que... A ver, si te puedo ayudar en esto. Es decir, las etapas es como... A mí me gusta separarlo un poco porque también la realidad de fuera te va poniendo un poco en que vayas pasando esas etapas. El principio de la realidad, es decir, tú puedes tener deseos pues no sé, de besarte con un chico que acabas de conocer, ¿vale? Pongo ejemplos que ellos me cuentan y que, pues yo tenía muchas ganas, pero ya tengo novio y no sé si le va a gustar. Pues a los 13, 14 años seguramente va y se besa con el chico o la chica. A los 15 dice, uy, es que si lo hago puedo perder a la pareja.
al novio. Y a los 17, si acepta hacer eso, sabe que se puede enterar el otro y va a haber un cabreo fuerte. Ya no es la indecisión esa de puede ser que se entere, no es, se va a enterar y lógicamente va a haber un enfado grande. Entonces, lo de las etapas es más o menos el cómo van de un lado al otro intentando adaptarse a esa realidad. ¿Cuándo termina la adolescencia? No sé si te he respondido a esa pregunta de las etapas. ¿Quieres decir un poco que la época más dura, más potente a nivel físico, hormonal y de no entendimiento de qué está pasando y de todo, es como de los 13 a los 15 más o menos? A los 15, 16 empiezan ya un poco a orientarse y a los 17 ya tienen como conciencia, ¿no? Es un poco lo que... Empieza a haber más conciencia de la realidad y de la realidad con los otros. Claro, de los 13 a los 15 años hay muchos cambios en muy poco tiempo. Hay los cambios hormonales, cambios físicos, cambios de comportamiento, el paso al instituto. Yo no sé, en el Julio Verne si es verdad que tenéis un espacio para todos, pero de donde yo soy es un pueblo muy pequeño y cuando terminan primero de la ESO se van a otro pueblo a hacer la ESO y el bachiller. Es decir, hay un cambio no solo de lugar, sino también de relaciones con los iguales. Y esto, aunque no sea cambio de ciudad o cambio de pueblo, sí que hay un cambio de las responsabilidades que se les empiezan a pedir. Desde casa, desde el instituto, porque en el instituto tienes un profesor para cada asignatura, ya no es la contención de una profesora o un profesor para ti la mayoría del tiempo. El tutor ya no es el que va a ir detrás de ti, sino tú si quieres algo tienes que ir detrás de los profesores. Es decir, hay muchos cambios en muy poco tiempo, en un momento que no saben realmente, no hay suficiente capacidad para poder gestionar todos estos cambios. ¿Qué pasa cuando ya empiezan a aceptar un poco más el cuerpo, ya se han acostumbrado a que su cuerpo tiene una forma determinada, que pueden manipular el cuerpo pintándose o arreglándose? Ya no es la ropa que la mamá o el papá quieren que se ponga, sino ya es la decisión de ellos que se ponen. Ya se han adaptado a lo que son nuevos cursos escolares y nuevas formas de estar en ellos. Claro, se va calmando, se van poniendo en orden esas cosas, pero aparecen otras, siguen otras. Sobre todo la parte de tener que aceptar lo que la realidad dice, lo que es bueno para ellos, eso aún les queda un camino. Y que eso es lo que cuesta ceder. Quiero hacer esto y lo quiero hacer. Y es que me da igual, yo lo quiero hacer. Esa parte es la que muchos adultos aún tenemos. Y yo siempre les digo a los papás, a ver, pensar en vuestra parte adolescente, que todos tenemos una, igual como en la parte infantil. Que sepamos que hay que hacer las cosas, que hay que hacerlas de determinada forma y en determinado momento, vale. Pero si pudiéramos decidir, si en momentos donde no nos gusta algo, ¿cómo nos ponemos? Nos ponemos como niños. Lo que pasa es que en vez de llorar, pues podemos gritar, tenemos otros recursos porque los hemos aprendido con el tiempo. No sé si... Sí, no. Estoy viendo un poco los 18 establecidos como etapa adulta, como esperanzadora, ¿no? Quiero decir que es un trabajo... No me digas. Pero vamos, sí que a ver, sí que es verdad que también con 16, 17 años la sociedad y todos ya exigimos y les exigimos una responsabilidad que probablemente según el tipo de persona pues esté más o menos, y la educación y lo que he recibido esté más o menos capacitado, con lo cual la desesperación ahí puede llegar más. Entonces, pues bueno, pasito a pasito, ¿no? A ver, lo que pasa a partir de los 18, lo que pasa es que, claro, imaginaros que todo esto va acorde a los cambios también de etapa de instituto. No es lo mismo afrontar una ESO que afrontar un bachiller. Pero es que a los 18 les toca elegir cuál va a ser su futuro. La presión de qué es lo que voy a ser, qué es lo que quiero ser, qué es lo que puedo hacer
¿Dónde voy a ir? ¿Y si no lo consigo? Es decir, se les está exigiendo a los 18 años una elección de vida. Y yo muchas veces les digo a las mamás, a los papás, a ellos mismos, a los profes, a veces para saber lo que uno quiere en la vida se tiene que equivocar. Y siempre pongo el ejemplo de una amiga. Una amiga sacó un 10 en el selectivo de mi época. Y todo el mundo le dijo que, bueno, fue matrícula de honor, valorada con un premio y demás. Y todo el mundo le dijo que se pusiera a hacer medicina o arquitectura o lo que ella quisiera porque tenía capacidad. Y ella dijo que no sabía lo que ella quería ser. Y se puso a estudiar fisioterapia. Claro, el primer trimestre dijo, a mí no me gusta la fisioterapia. Terminaré porque he empezado y porque tengo la beca, pero el año que viene me voy a farmacia. Es decir, una persona tan brillante se tuvo que equivocar, tuvo que perder un año para saber lo que quería. O personas jóvenes que han empezado haciendo un módulo y han terminado haciendo una carrera. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque digo yo que la adolescencia se alarga, porque los valores sociales han cambiado. Y lo que no ha cambiado es el sistema de ofrecerles a los jóvenes todas las posibilidades. Es decir, ha cambiado la sociedad, han cambiado los valores, pero las personas nos resistimos a ciertos cambios. Para nosotros es más fácil que un joven decir que es que no da gusto estar con ellos, que es que son egocéntricos, que pensar en la parte que sí que les puede posibilitar. Me refiero a, bueno, pues tiene que decidir, tiene muchas cosas con las que decidir, voy a priorizar para facilitarle el tránsito por esta etapa. No. A los 18 ya tiene que tener claro lo que le gusta. Claro, depende de cómo transitemos en infancia y estas edades, vamos a llegar a unos 18 con más capacidades y habilidades para contenernos, para aguantarnos y para adaptarnos a un nuevo medio que es la universidad o que es el estudiar fuera de casa, conviviendo con otras personas y abrirnos más al mundo relacional desde la adultez, no desde el juego típico adolescente, sino, bueno, pues me comprometo contigo a quedar y hacer un trabajo y los dos nos implicamos al mismo nivel. Esto en la adolescencia es muy difícil que pase. Siempre hace uno más que los demás. Entonces, hay veces que la adolescencia se alarga y se alarga también según las características de cada uno y lo que ha podido aguantar. Luego os diré los peligros que cuando tenemos que preocuparnos, porque está claro que en general una de las emociones más aparentes en la adolescencia es la rabia. Es decir, ¡buah! Es que están insoportables, es que están siempre enfadados. Bueno, el enfado, luego lo comentaré, es que es necesario, pero claro, el cómo ellos vayan aceptando ese enfado por lo que no pueden conseguir les va a hacer más capaces de poder aguantar aspectos adultos. Monse, tenemos otra pregunta de Cristina. Claro. Hola, buenas. No, Hola. yo solamente en relación con lo que estabas comentando quería apuntar que lo que dices del sistema, pues que que en España es así, pero que hay muchos países que es totalmente normal que tú te coges un año sabático con 18 años, tienes otras experiencias, conoces gente, igual haces algún stage en algún sitio y con 19 ya eliges. O incluso que empiezas un FP, siempre en Alemania, FP antes de carrera universitaria. Sí. O sea, que realmente también los padres, bueno, hemos de intentar en ese aspecto quitarnos prejuicios. Quitarnos prejuicios y deseos de papás y abuelos. Digo papás y abuelos, no sé si estabais, pero me refiero a abuelas, mamás, es decir, a los sistemas familiares. Yo os puedo contar cosas que me han pasado a mí como terapeuta, ¿no? Como psicóloga de jóvenes a los que he intentado ayudar a que ellos elijan lo que realmente deseen. Tuve una paciente que ella vino con la necesidad de ser arquitecta. ¿Por qué? Porque tenía al padre arquitecto, al abuelo arquitecto y ella eran todo nietas y ella era la mayor. Entonces ella tenía que hacer sí o sí arquitectura. El trabajo fue más con el padre para decir, oye, tu hija está muy frustrada porque realmente es que no va a conseguir ser arquitecta, no tiene la capacidad
de hacer eso. Es que una que no lo quiere. Primero desmontarle esto a la chica, ¿no? Y luego, pobrecita, lo pasaba muy mal porque decía, Mons, es que yo no sé dibujar. Y ella, mientras hablaba, tenía que estar dibujando. Es una autoexigencia grandísima. Bueno, pues la chica terminó estudiando auxiliar de enfermería. Claro. Y terminó haciendo enfermería. Es decir, que ella hizo su camino, pero que es muy difícil. Hay familias donde lo que se ha estudiado a nivel transgeneracional pesa mucho. Sí. Entonces, la percepción de los adolescentes, de las necesidades y de los deseos de los jóvenes cuesta. Sí, pero a veces, ¿cómo aconsejarles si ellos, o sea, yo por ejemplo a veces sí que sacas el tema de, bueno, venga, ¿ya tienes alguna idea de lo que queréis ser de mayores? Un poco para hablar del tema. Y les notas así como que tampoco van dando palos de ciegos, ¿no? Y sí que a veces te dicen, pues igual te dicen algo relacionado con lo que tú has hecho, y más si la mamá y el papá tienen la misma carrera, ¿no? Entonces dices, bueno, sí, pero ¿y eso? ¿Tú qué sabes de esa carrera? ¿Qué conoces tú de ahí? ¿Sabes? Un poco por agradar y tampoco es bueno. Claro, es que a pesar de que la adolescencia sea muy caótica, muy transgresora, siempre se está pendiente de un hilo, siempre hay que poner, que luego os comentaré, ¿no? La imagen de la cuerda, que a mí me ayuda, a mí me ayuda para con ellos. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, ellos necesitan que papá y mamá aguanten todo eso. Claro. Aguanten sus idas y venidas de ahora quiero ser modelo, ahora quiero ser youtuber y ahora quiero ser influencer porque es la moda. O antes era bombero, policía, futbolista, eso ahora ya no. Pero entonces es decir, bueno, vale, ¿y qué sabes de eso? Oye, ¿y tú has mirado cómo llegar a ser todo eso? Entonces cuando tenemos delante un joven, te puede decir que quiere ser desde astronauta hasta lo que sea, da igual. Lo importante es preguntarle para ver si él realmente tiene claro cómo se consigue eso y qué implica eso. Y si él se ve, por ejemplo, una paciente me decía, yo quiero ser psicóloga para ayudar a la gente. Digo, ¿y dónde te ves? Si tú te imaginas que vas a estudiar eso, ¿dónde te ves? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Tú te ves horas y horas ahí encerrada en un cuarto, dejando hablar, escuchando? Dice, uy, no. Digo, bueno, pues a lo mejor pues vamos a pensar dónde te gustaría estar a ti, si te gusta trabajar fuera, al campo, dentro, porque a lo mejor pues no hace falta psicología, trabajo social o educación social, no sé, hay muchas cosas. Entonces también me parece interesante lo que has dicho, ¿no? Lo del año sabático. Lo que pasa es que aquí en España tenemos los veranos. A ver, yo lo apunto porque sí que conozco mucha gente brillante, los conocí estudiando fuera, que yo me quedaba alucinada, que venían de pegarse un año sabático y luego entraban, estudiaban como tú, tus notas, todo fenomenal. Sí. Y tú decías, jolín, o sea, ese concepto no lo tenemos. Igual se habían ido un año a una ONG, ¿no? O sea, venían igual, yo qué sé, de la India, ¿sabes? De haber estado en una ONG. Y me pareció interesante, o sea, me pareció muy interesante que aunque tengamos aquí los veranos, no es lo mismo, porque estás en tu círculo de seguridad. Claro. No estás esperándote. Lo que pasa es que venimos de unos años donde han cambiado, lo que os comentaba, han cambiado los valores, pero los sistemas familiares seguimos muy cerrados. Sí. A lo que me refiero, soltar a los niños nos cuesta mucho. Darles la independencia y autonomía y confiar en ellos y en que este mundo es bueno para ellos nos cuesta. Después confiar en las capacidades de desarrollarse en otro sitio nos cuesta mucho. Es como siempre queremos ser mamás gallinas. Sí. Siempre llegados a la adolescencia, hay mamás pato, que es la mamá va delante y mira a ver si vienen detrás. Y si alguno se pierde, se para, se da la vuelta, ¿no? Y lo coge y lo guía. Y hay mamás gallina, que ¿qué hace? Cova los huevitos y ahí está, esperando a que salga el pollito. Y hay mamás que no sueltan nunca y hay pollitos que no salen nunca del ala de la mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que estos intercambios, estos años sabáticos les ofrecen muchísimas posibilidades de que lo pasen mal, de que se frustren, de que las cosas no sean como ellos quieran. Claro,
Eso sería lo idílico. A mí, yo cuando escucho esos años sabáticos, a mí me da envidia. Yo no lo pude tener. Entonces a mí me crea mucha envidia, pero me gusta. Entonces yo lo que muchas veces digo, bueno, no tenemos años sabáticos, pero ¿podemos tener veranos sabáticos? Que esto cada vez sí que va resolviendo, los papás van entrando más en eso. Porque a mi edad, en mi época, se aprovechaba el verano para trabajar, ganarte algo de pasta y luego vivir el invierno, sobrevivir el invierno. Hoy en día se pone por encima la necesidad de estar haciendo algo ante el placer, la satisfacción de aprender algo. Y eso es algo que aún está en nuestro sistema de valores. No podemos percibir que un chaval esté tirado en la habitación toda la tarde. Ni nos lo podemos permitir nosotros. Yo lo he intentado, Yo os digo que yo cuando digo algún consejo o algo, yo lo he intentado. Y a mí me supera. Estar toda una tarde sin hacer nada me desquicia. Entonces, yo creo que a veces los papás se tienen que permitir también no hacer nada para ver qué se siente. O estar toda la tarde viendo series o toda la tarde, no sé, para ver qué se siente, porque yo creo que tiene que ser muy satisfactorio, Una tarde, un ratito. Un ratito. Pero bueno, yo voy pasando y si hay más preguntas o hay más cositas que queráis comentar. Montse, hay otra pregunta de Esther. No sé si prefieres que adelantemos un poquito de contenido y luego ya hacemos un parón dentro de un poquito para más preguntas, ¿te parece? Vale, cuento rápidamente, si os parece, porque me parece más interesante el que podamos hablar de experiencias y que directamente podamos comentar. Vale. Lo que se ha percibido en los adolescentes es lo mismo que hemos percibido en los adultos, pero sí que es verdad que se ha visto aspectos importantes como, claro, la imposibilidad de investir al cuerpo y poder exhibirlo. A esto me refiero que muchos habréis vivido que no se querían cambiar, no se quitaban el pijama, les costaba ducharse y arreglarse. Claro, ellos de por sí necesitan ser guapos y guapas para los demás. Aún no tienen ese concepto de autocuidado. Eso es como poco a poco lo van aprendiendo. Incluso hay mayores que tampoco saben lo que es el autocuidado. Y esto sí que les ha afectado mucho. Después también la exigencia por parte de los adultos de que estén haciendo algo también ha hecho saltar chispas. La desnutrición de experiencias diferentes y externas a las familiares. Esto es lo que les ha pasado a los jóvenes también. Lo que yo he percibido son trastornos del sueño, desorganización del sueño, dormir por la mañana y toda la noche despiertos, mucha angustia. Han aparecido angustias muy primarias, pues como pueda ser el que los papás ya no les quieran, el perder al novio o a la novia, el perder a los amigos, la angustia de muerte, el miedo a que si les pasa algo a los papás, no tanto a los abuelos sino a los papás, ¿no? Hijos de médicos o enfermeras. Un desánimo tremendo a qué voy a hacer y qué pasa si no voy a poder ir al instituto, qué voy a estudiar. Y lo que os había comentado antes, ha habido quien ha estado muy aliviada y le ha ido mucho mejor estar en casa, sobre todo en casos de inhibición y de fobias de jóvenes que también ya hay. Claro, a todo esto, ante este chaparrón, ¿no? de todas estas cosas que han hecho y por qué han hecho lo que han hecho los adolescentes, que es meterse más en todo lo que son las redes sociales. Yo aquí os he puesto alguna por si alguna mamá o papá me preguntaba, pues por tenerlo yo claro, porque hay tantas que difícilmente las sé todas. Pero bueno, me gustaría hacer un chiquitín hincapié en lo que son las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías en estos momentos. Como ventajas, quiero remarcar mucho la conexión con los demás. Es la única forma que han tenido y que hemos tenido todos para poder estar en contacto con el afuera de casa. Y esa comunicación al instante. Si algo también es característico de los jóvenes es querer las cosas ya. ¿Por qué? Porque se hace como una pequeña regresión a esos 2 añitos. De lo quiero ya, mío, y porque yo quiero y porque yo lo digo.
Entonces, esa comunicación al instante, el que ellos hayan podido decir, un ejemplo, y perdonarme la expresión, qué mierda de día, les facilita, porque esa frase dicha en un WhatsApp o en el Instagram ya no es dicha a los padres, ya no es puesta en juego en la relación con los padres. Y el compartir experiencias. Dentro de ese compartir experiencias me ilusionó mucho como una de mis pacientes empezó a hacer deporte porque dice, bueno, voy a hacer deporte porque así tengo más tiempo para hacerme fotos y puedo maquearlas para el Instagram y así tener más likes. Pues fue la forma en la que ella pudo compartir esa experiencia que ella estaba viviendo con los demás y retroalimentarse positivamente para seguir haciéndolo. La verdad que la chica se puso en forma. Ahora ya se ha cansado un poquito, pero le funcionó en ese momento. Las desventajas, y es a lo que tenemos que tener mucho en cuenta a los adultos, es que les puede desconectar de un mundo real, de lo que es el día a día. La sobrecarga de contenidos, eso nos pasa. Es decir, no es lo mismo coger un libro que solo tiene papel y negro que coger un ebook, por ejemplo, que vale, es blanco y negro, pero es más visual, como que tiene una lucecita que te atrapa más. Pues eso es a lo que me refiero, es decir, ellos buscan estímulos constantes y muchos estímulos en un poquito tiempo de tiempo, en poco tiempo. La adicción que puede crear. Un falso self, a esto me refiero con que los jóvenes son de una forma en las redes sociales y luego son de otra, en casa, con ellos mismos. Es como que las redes sociales son el filtro de cómo les gustaría ser. Pues ahí yo creo que también hay que tener mucho en cuenta cómo se le puede ayudar. Reducen la productividad, pues porque claro, muchos de ellos habrán estado en el móvil, pero no habrán estado buscando información de qué es lo que estaba pasando en el mundo, sino qué es lo que ponían los amigos y las amigas en redes. Luego está el tema de la privacidad, que claro, a más contenidos suban, a más contenidos se expongan, porque lo leen o lo buscan, pues más la privacidad más está en riesgo. Y se descuidan las relaciones presenciales. Vale, ay, que se me va. En consejos, claro, esto es muy difícil si tenemos que tener en cuenta lo que nosotros les ofrecemos, les mostramos. Consejos son más para pensar que para actuarlos. Yo os lo comento y hay que darle un poquito de vueltas. Porque esto de compaginar redes sociales con cuidado personal y de relaciones sociales presenciales, en estos momentos es complicado, pero se me ha ocurrido, y no son adolescentes, pero sí que son nenes de 9 y 10 años, con dificultades en el aprendizaje, que les cuesta un poquito, lo que han hecho las familias es conectarlos y que hagan los deberes juntos. Es decir, cada uno con su ordenador y ellos se están viendo, pero están haciendo los deberes. ¿Por qué? Porque ya no es a través del WhatsApp de la mamá o del papá estar escribiéndole al amiguito, sino que ya hay una interacción visual, no presencial porque no pueden, pero sí visual. Entonces, bueno, creo que hay que intentar pensar en momentos así. Por ejemplo, esto lo aconsejamos yo creo que la mayoría de profesionales, ¿no? El que se permitieran las videollamadas, que las familias pusieran en contacto a través de videollamada, de Skype, bueno, del Zoom, a sus amiguitos. Intentar equilibrar eso, ¿vale? Pues ya has hablado con los amigos o las amigas vía Skype, a ver, pues vamos a cenar todos juntos. En la adolescencia, para mí es básico que haya un momento del día para fomentar la comunicación entre ellos. Limitar tiempo y espacio de utilización de los dispositivos. Yo ahí sí que soy muy tajante con los papás, porque hay padres que ellos mismos tienen el móvil al lado del plato de la cena. Digo, pero es que ¿cómo no va a tener tu hijo? ¿Qué les estás enseñando a tu hijo? Es decir, es establecer, vale, pues mira, lo puedes tener toda la tarde y te gestionas ese tiempo, pero a la hora de la cena, los móviles fuera. Digo la cena como puede ser otro momento, como pueda ser un momento de, pues no sé, de compartir pues una serie. Informar de qué y qué no pueden publicar por su bien. Y un consejo que yo hago es no
te metas en Facebook o en Instagram o el Snapchat de tu hijo por vigilarle, sino pregúntale, oye, ¿estás publicando algo? Interésate por lo que publica, por los contenidos que le pueden interesar. Es decir, es como bajar un poquito ese nivel de que queremos que sean adultos y entender las redes sociales como una puerta abierta a un montón de cosas, de las que pueden aprender, pero que de las que también les puede perjudicar. Luego, si queréis, me preguntáis más de esto. Pero bueno, pensemos un poquito qué valores, ¿no? Qué aspectos intentamos hacer y cómo hemos vivido nosotros también esta situación. Es para pensar también, no da tiempo a poder hablar, pero ¿quién de todos los que me estáis escuchando ha podido compartir cómo estaba viviendo la experiencia del confinamiento? ¿Quién ha llorado o se ha enrabiado delante de lo que sentía por lo que estaba pasando? ¿Qué les hemos exigido a nuestros jóvenes y qué hemos hecho nosotros en casa? ¿Y qué pasaba cuando no sabías qué hacer o no te apetecía hacer? Porque muchas veces ponemos en los jóvenes toda la rabia y toda la mala leche que no toleramos nosotros. Yo os cuento una experiencia mía privada, personal. A mí me pasó que yo me bajé el TikTok. Porque claro, me hablaban todos del TikTok y yo no sabía lo que era. Y yo, pues, la curiosidad me picó y me lo descargué. Pues me lo tuve que desinstalar. Porque claro, en los momentos que no me apetecía hacer nada y que estaba pues un poquito más angustiada, yo me ponía a ver el TikTok. Hasta que un día me pasé 2 horas y media delante del TikTok y no me había dado ni cuenta. Y ahí pude entender la potencia de una herramienta como esa. Pues imaginaros si nos paramos a pensar en situaciones así, en nosotros mismos y de qué forma hemos machacado un poquito esa actitud en los adolescentes. Otra cosa muy importante, y es que esconder las emociones que tenemos los papás, mamás ante los jóvenes no es bueno. Lo único que hacen es distanciarnos de la realidad de ellos. No quiere decir que lleguemos a casa y les aboquemos todo lo que sentimos, pero sí en algún momento determinado decir, mira, me ha pasado esto, estoy rabiosa o mira, he tenido un mal día, lo estoy pasando mal. Más que nada porque ellos seguramente no nos lo van a contar, pero sí les das la puerta abierta y les dejas la puerta abierta a que ellos puedan pensar que a ti también te pasan cosas y que lo puedes decir. A ver, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? Para mí, la preocupación real de estas edades es el que siempre estén criticando a los demás por su cuerpo, por la forma de vestir, porque no aprenden, siempre están en la queja. No sé, eso, que siempre están quejándose. Es como que hay algo dentro de ellos que no pueden pensar en ellos mismos y lo ponen en los demás en forma de queja. Para mí eso es importante que se pueda trabajar. Ser descuidado con la higiene personal. Sí que es verdad que vemos que al principio, esos 13, 15 años, hay más dificultad en querer mostrarse guapos y exhibirse o en ese interés de autocuidado a nivel de higiene personal. Pero si estamos con los 17, 18 años y no les gusta ducharse, no se arreglan para salir, hay que ver por qué. Porque se está desinvistiendo esa parte. Excesivos momentos de redes sociales, pues nenes que pierden o van perdiendo amistades. Fracasan a nivel escolar, no tienen amigos o los pierden fácilmente. Se quejan de su físico constantemente, a lo que suele pasar es que o comen mucho o paran de comer, o comen menos, o se limitan, o comen exclusivamente X alimentos. Cuando no hay rebeldía, no hay peor peligro que una adolescencia callada y tranquila. No es bueno que no muestren esa oposición. Es decir, un buen paso por la adolescencia es cuando realmente hay rebeldía. Hay esas ganas de separarse de la exogamia, de la endogamia, de lo familiar. Y cuando esa rebeldía es muestra de pasotismo o indiferencia, es decir, no hay una intención de relacionarse con el otro, para satisfacer caprichos de forma muy omnipotente, pues quiero un móvil y quiero un móvil y quiero este, y no toleran el que ahora no puede ser, sino que van a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo. La expresión de desencanto y desesperanza. Esto es más difícil de ver, pero se puede ver, ¿no? Es que yo no sé hacer nada,
es que ¿para qué lo voy a hacer? Y es que no me va a servir. Frases de este tipo. Y el tema del sueño, cuando no les cuesta dormir. ¿Cómo podemos ayudarles? Bueno, lo primero es entender lo que es la adolescencia y qué aspectos se están gestionando en ella. Aceptar esa rabia como algo evolutivo, no personal. Ellos no pueden, lo que os he dicho, ellos transgreden, tiran para atrás en la etapa de evolución para coger fuerza. Entonces, no van a poder, van a tener que poner ese enfado fuera, esa oposición fuera, todas las dudas fuera en la relación con los papás. No es un ataque directo porque nos quieran o no quieran, no sé cómo decirlo. Es más que nada una expresión de su mundo interno, pero no va intencionalmente a fastidiar a los demás. Evitar discusiones banales. Hay veces que nos encaprichamos en que hagan las cosas de determinada forma y hay que valorar realmente en qué cosas hay que discutir o ponerse un poco más firmes con ellos. Porque discutir por discutir, porque se vayan a las 11 o a las 11:30 a dormir, yo creo que se puede consensuar. Muy, muy importante, mantener espacio de subjetividad y intimidad en casa. Una de las quejas más habituales es que no se arregla el cuarto, es que no se limpia el cuarto, es que se lo tengo que arreglar yo, es que no sabe ni guardarse la ropa. No es que no sepa, es que están en un mundo tan caótico que para ellos eso no es importante. Tienen otras cosas que están gestionando. No obstante, hay que decirles, oye, hay que limpiar la habitación. Yo no te la puedo limpiar ni te la puedo arreglar porque es tu espacio y permitirles ese espacio dentro de lo que es la familia. Otro aspecto bastante importante es interesarse por sus gustos, hobbies, series, música. Yo no sé el tipo de música que estaréis acostumbrados, pero el reggaetón ahora se lleva mucho, pues bueno, seguramente no es de nuestra pasión escuchar reggaetón, pero escuchar alguna canción con ellos para acompañarles, para disfrutar, a ellos les hace sentir bien, porque si no es que como todas las cosas que quieren ellos son raras y son cosas de fuera del mundo. Pues no, hay series muy, muy chulas que te dicen, hay música muy, muy buena, la verdad, han habido cantantes de reggaetón que me han gustado y todo. No los escucho habitualmente porque son muy cansinos, pero se puede sacar algo bueno de esa parte que ellos están poniendo en juego, es propia, que no les viene de los papás. Escuchar sus preocupaciones y no vivirlas como son cosas de ellos. Ejemplos como, pues es que me he peleado con tal, ay, ya estáis igual como niñas. Pues oye, pues le estará afectando, ¿no? No es dar consejos, simplemente decir, bueno, pues supongo que lo estarás pasando muy mal y qué has pensado y cómo lo vas a solucionar. Estimularlos a actividades que les gusten. Yo tuve un nene que la madre quería que hiciera vela en el puerto de Denia. Quería que hiciera vela y vela y vela. Y el niño quería hacer pilota valenciana, que se juega mucho por allí por mi zona porque hay muy buenos profesionales. Pues a la madre le costó 2 años quitarlo de vela. Pues bueno, pues ya que le gusta la pilota, pues vamos a ver partidos de pilota, vamos a entrenar a pilota, vamos a buscar libros de pelota para que te puedas nutrir de aquello que te gusta. Y lo más difícil en la adolescencia es poner los límites, es la balanza entre lo que ellos necesitan y las responsabilidades que poco a poco les vamos a tener que ir enseñando para que se adecuen al mundo de los adultos, que es el mundo más de lo que toca hacer que de lo que deseo hacer. Me gustaría concluir con 4 ideas básicas y es la percepción que tenemos de un adolescente o de una adolescencia muchas veces viene dada por esa vivencia que nosotros tuvimos de nuestra propia adolescencia. Y eso, claro, si hemos tenido nosotros una adolescencia tranquila, buena y demás, vamos a vivir la adolescencia de nuestro hijo o hija como catastrófica. Cuidado, cada
son épocas diferentes, valores diferentes, necesidades diferentes y formas de gestionar diferentes. Para poder ayudarles en este proceso hay que entenderles, acompañarles y ser su saco de boxeo. Vosotros imaginaros qué le pasa a un saco de boxeo, que tú le das y pocas veces el saco de boxeo no saca una mano y te la devuelve. Y esto es lo que pasa muchas veces en las relaciones más conflictivas. Los adolescentes dicen y los padres rebaten. No, es que eso no es así, es que ya estás pensando esto, ¿vale? No nos podemos poner al mismo nivel que ellos porque no les ayudamos, nos quedamos ahí como enquistados. Lo mejor es eso, es percibirnos un poco como ese saco de boxeo que ellos necesitan depositar todo lo malo en nosotros para ellos nutrirse de todo lo bueno que ellos están viviendo y poco a poco ir diciéndoles, me refiero a poco, no sentarlos un día y decirles, es que esto y esto y esto y esto no estás haciendo, sino a lo mejor pues cuando pasa algo decir, vale, entiendo que te estés enfadando, que estés súper rabioso, que esto no te ha salido como tú querías, pero bueno, tendrás que buscar otras formas de hacer. Es decir, aguantar esa rabia y permitirles que la puedan sacar aunque sea contra nosotros. Por eso es un momento muy delicado para los papás y mamás, porque tenemos que tolerar mucho y poco a poco ir devolviéndoselo de, oye, vale, estás enfadado, pero si me dices eso a mí me está sentando mal. Yo entiendo tu enfado, pero a mí me está sentando mal, porque si nos ponemos a decir, no, tú a mí no me hablas así, hemos entrado en su juego de buscarnos las cosquillas. No hay que permitir romper la cuerda de la comunicación, de los límites y la sensatez. Hay veces que las normas las ponemos pensando más en nosotros, en nuestras necesidades. Tengo una mamá que no permite a su hija de 18 años ir a quedarse a casa de las amigas. Es un ejemplo. A casa de una amiga en estos momentos. Bueno, y recordar eso, que no hay nada más peligroso que la adolescencia callada y tranquila. ¿Por qué? Pues porque no se van a mover de ahí y no van a estar preparados para una vida de rivalidad, de competitividad en el que tienes que arreglártelas tú. Y bueno, hasta aquí mi parte. Muchas gracias por la atención y espero haberos ayudado. Si tenéis alguna pregunta...